Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Preterismo cronológico de nuevo. Aquí estoy para conversarles algo más de lo que revela la Escritura, la Sagrada Biblia. La Biblia es palabra de Dios, lo dice la Iglesia Católica y lo dice las iglesias pentecostales, las iglesias protestantes y también los musulmanes creen en la Torá, que es parte de la Biblia, y todos los que son espirituales de alguna manera reconocen de que la Biblia es inspirada por Dios. Pero hay mucha gente que habla de espiritualidad y llega hasta la Biblia y toma textos bíblicos y los saca de contexto, fuera de contexto, opinan, lo usan para sus intereses, no considerando que lo que están leyendo es palabra de Dios. ¿Por qué razón la Biblia es la escritura, palabra de Dios? ¿Cómo lo podríamos desglosar para comprenderlo mucho mejor? Pues en este siglo XXI ya conocemos mucho la ciencia, cómo ha avanzado la ciencia en lo que respecta al estudio de la materia. Se entiende como ciencia el estudio de la materia bajo ciertos experimentos. Se puede entonces concluir de que hay conocimientos que no son y no tienen nada que ver con la materia misma, pero afortunadamente al estudiar la materia, la ciencia se dio cuenta de que se encontró entonces con cosas que no parecen pertenecer a la materia. Como por ejemplo, cómo es posible que existan partículas que hacen, que interactúan, que unen, que repelen a partículas y no tengan masa. Entonces lo que debieron hacer los científicos es separar que las partículas que son materia son partículas, como ellos mismos lo descubren, partículas de la materia. Y aquellas partículas que interactúan con ellas o que atraen o que repelen a partículas y que no tienen masa, pertenecerían automáticamente por no tener masa, no tienen materia, no serían parte de la materia. Y es ahí donde está el problema, porque los científicos consideran como que todo es materia y el principio del Big Bang o la teoría del Big Bang plantea de que el Big Bang da origen a la materia e incluye dentro de todos ellos a todas las partículas descubiertas por el hombre como que forman parte de la materia. Sin embargo, la Escritura nos dice a nosotros, el mismo apóstol Pablo, él dice una palabra muy cierta. Dice que toda la Escritura está inspirada por Dios, que sirve para redarguir al hombre, para amonestar al hombre, que instruir al hombre. Pero también dice el apóstol Pablo que toda la ciencia le pertenece a Dios. Y dice que la escritura es una ciencia. Además lo dice en el Antiguo Testamento Salomón, que la sabiduría y el conocimiento de todas las cosas pertenece a Dios y que hay que amarla y que hay que buscarla y perseguirla, porque la sabiduría es la luz de los hombres. Y cuando viene la revelación a los apóstoles, un apóstol hermano de Jesús, el Cristo, cuando se refiere a quién es el Verbo, quién es Jesucristo, él dice que es la luz de los hombres, es el conocimiento. Jesucristo entonces no es un hombre solamente, hay algo dentro de él que viene desde los cielos. Y cuando decimos desde los cielos nos referimos a algo más allá del universo. Pero no estamos hablando de una distancia más allá del universo, sino más adentro de la materia hay algo que nosotros consideramos o los científicos consideran como el vacío. Pues más allá de lo visible está lo invisible y desde ahí viene el verbo, la palabra de Dios o la luz.
La luz que crea todas las cosas, cuando la Escritura dice que la luz crea todas las cosas, está dando a entender de que antes que hubiera un Big Bang, ya había luz. Pues bien, el hombre encontró que estudiando la materia había una esencia, había algo que le daba la fuerza, alguna energía más allá de la energía. Algunos le llamaron la quinta esencia, una quinta dimensión. Otros le pusieron nombres como por ejemplo Matrix. Le pusieron energía oscura, ya que todo lo que se ve es energía visible. Por lo tanto, si algo le da fuerza a la energía visible, sería una energía oscura por el hecho de que no se ve. Sin embargo, si para nosotros esta energía es visible, para lo invisible esto sería la tiniebla, la oscuridad. Por lo tanto, esa luz que nos crea, que nos forma, es más luminosa que la luz que nosotros vemos posible. Entonces el apóstol Pablo dice, todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Otras versiones bíblicas, fuera de la Reina Valera, dice lo que no se veía. Claro, en el pasado no se veía. Habían cosas que no se veían. Hoy es posible verlas, porque la tecnología ha avanzado tanto que ya no usan los telescopios hechos de vidrio, ni tampoco usan los microscopios hechos de vidrio. Ahora con la electrónica se han hecho microscopios atómicos y telescopios atómicos, porque en vez de enviar o de mirar por lentes de aumento, ahora envían señales basadas en las ondas, rayos. Los rayos son ondas de resonancia, y todo lo que va viene de vuelta, porque existen muchas leyes en la física que todas relacionadas con esta forma de vida molecular o esta forma de vida atómica o de partículas. Todas las partículas funcionan matemáticamente, se forman geométricamente y se forman basados en movimientos que se pueden medir y calcular sus direcciones mediante una matemática correcta, perfecta, bien adecuada, bien conocida. Y entonces cuando la Escritura habla de los 12 apóstoles o de los 24 ancianos, o cuando dice la Escritura el de los 7 espíritus, resulta que al estudiar la materia y la formación de las partículas se encuentra el hombre, el científico, con 12 puertas magnéticas o 12 estatus de movimientos moleculares o atómicos o de partículas. Y se encuentra con 7 dimensiones básicas en donde se forman todas las cosas visibles. Los 7 espíritus podrían ser perfectamente las 7 dimensiones. De esas 7, nosotros solo nos movemos en 3, porque habrían otras 4 que son dimensiones de compactación, como dice el científico español Andreu Bacardit. Hoy en día, en el siglo XXI, ya no se puede hablar de electricidad y magnetismo. Hoy se vuelve a escarbar en los conocimientos de científicos anteriores a esta generación, como por ejemplo lo que decía Nicolás Tesla, energía escalar, el éter o el aéter. Eran nombres que ellos le ponían a esta fuerza que da origen a las cosas y que son poderes que están en la materia, movimientos de partículas que se conocen como frecuencias, ciclos, los opuestos. Todas esas leyes llevadas a los números y a las matemáticas, a las ecuaciones,
por los científicos, por los matemáticos y por los físicos, crearon una manera de medir la materia. Y hoy es posible trabajar con esas ecuaciones, con esos números. Y todo sale y funciona perfectamente. Pero todavía queda algo por conocer. No se sabe de dónde viene ni cómo actúa la gravedad, solamente se vive de ella y en ella y con ella. Pero no se puede descubrir cómo se genera. Entonces nacen teorías. Lo curioso es que cuando uno comienza a leer acerca de la gravedad, se da cuenta de que la electricidad y el magnetismo están siempre presentes cuando hay gravitación. Y lo que dice Jesús, o lo que dice Juan de Jesús, de que Jesús, el verbo, traducido esto en términos físicos o de la física, sería la información. La información son códigos, la información son datos, la información es lo básico en todas las comunicaciones, no solamente las comunicaciones de los seres humanos, sino las comunicaciones, es decir, los datos que interactúan o que hacen interactuar a una partícula con otra, son códigos y se mueven por un medio. El medio es la fuerza electromagnética. Tanto que el grupo de científicos llega a decir de que la fuerza mediadora en todas las cosas es el electromagnetismo. Entonces, cuando la Escritura, por medio del apóstol Juan, nos dice que Jesús es la luz y que la luz era con Dios en el principio y que la luz era Dios, nos está revelando lo mismo que dice Jesús con sus palabras. Yo y mi Padre soy uno, y yo vengo desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús es la manifestación carnal o terrenal o humana de una energía que ha estado en el universo desde antes de la fundación del mundo, o más bien dicho, si es que los científicos tuviesen razón acerca de la formación del Big Bang como el principio o el comienzo del universo, la Escritura está diciendo a través de su palabra de que antes que existiera el universo ya estaba el Padre y el Hijo, es decir, estaba la energía básica con la luz. Había luz antes de la formación del universo. Sin embargo, yo considero que es muy correcto la interpretación que le da un científico español de apellido Bacardit, que dice que el Big Bang es una tontería. No existe un punto que diese origen a todas las cosas, sino que en el vacío se formaron todos los Big Bangs que forman las estrellas. Cada una de las estrellas es un Big Bang y cada una de ellas provoca la formación de una galaxia. Y esto está ordenado por lo que había antes del inicio de las cosas, que es Dios. Dios entonces sería el todo que había antes y que está revelando también de que antes del universo no había más que la materia prima de todas las cosas. Todo era posible, pero solo existían posibilidades de lo que pudiese ser. No había nada hecho. De modo que cuando Dios hizo el universo para hacer cosas, revela que había un proyecto en aquel vacío, en aquella inteligencia, en aquella esencia. Había un proyecto para que a futuro hubiese y existiese el hombre y que ese Dios habitaría en ese hombre. Dicho de otra manera, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la pequeña estrella o la primera estrella, desde antes de la creación, ya Dios tiene pensamientos
de vivir como hombre y de ser uno entre los hombres, el Padre de todos, el Señor de todos, reinar con todos y para todos. O sea que cuando Jesús revela de que Jesús o de que Dios y Él son uno, nos está diciendo, pero una gran bendición, nos está revelando la verdad. Eso es lo que está revelando el texto bíblico, que la manifestación de Dios es hecha carne en la persona de Jesús. Y que cuando Jesús dice, vosotros sois mis hermanos, nos está diciendo también de que nosotros venimos también del vacío, de la nada, y que antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, éramos solo partículas. No hemos sido partículas en el Big Bang, sino que del aéter salimos en el tiempo presente para ser hombres, hermanos del Hijo del Hombre. Y no importa si antes o después, pero lo importante es que después de que Jesús entra en el reino de su Padre, entraron los primogénitos, y luego fueron agregándose los gentiles hasta el día de hoy. El preterismo cronológico puede demostrar, mediante la interpretación correcta de la palabra de Dios, de que el advenimiento de Jesucristo y su segunda venida, hechas las dos en una misma generación, marcan el principio de un reino celestial, lo que demarca entonces que entre el año 30 y el 70 se hicieron todas las cosas nuevas para empezar el reino celestial, en esa nueva tierra y en esos nuevos cielos. Y que hoy día, cuando ya estamos en el 2017, esto significa que ya van 2000 y tantos años, o casi 2000 años, si le restamos los 70, en que los hombres están siendo parte de Dios y con Dios en el todo, en el reposo de Dios. Desde el año 70, no del año 1070, desde el año 70, cuando cayó Babilonia, es decir, la Jerusalén terrenal, esa fue la Babilonia, la ramera que aparece en el libro de Apocalipsis, cuando cayó quemada, incendiada, y se termina el templo y se acaban los judíos en Jerusalén en el año 70, bajo el poder y el dominio del Imperio Romano, tal como se había escrito en los libros de Daniel, por ejemplo. Cuando ocurre lo mismo que Daniel escribe en la época de Jesús, en el año 70, entonces y solo entonces entra el primer hombre, el Señor, el Dios Todopoderoso, el que había creado este universo, hecho carne, en la persona de su Hijo, porque es hombre, Hijo del Padre, porque es para reinar sobre la tierra, porque Él reina en el universo. Es por esa razón que la Escritura dice que cuando nace Jesús, los que vinieron a ver el nacimiento de Jesús, que ahí en el texto bíblico dice ángeles, eran seres, por no decir seres humanos de otros planetas, tierras, en diferentes galaxias, que vinieron a este mundo a ver nacer a su Señor, no a un hombre, a su Señor, el Rey y Señor de señores, a ese que gobierna los cielos y la tierra, el universo. A ese vinieron a ver cómo nacía, porque iba a nacer en un planeta llamado Tierra. Ellos lo sabían. Pero el hombre solo se entera con la persona de Jesús cuando comienza su predicación. Y el apóstol Pablo es llamado para eso, para revelar cosas que no todos sabían. Hoy en día, en el siglo XXI, se puede demostrar de que las partículas son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Y cuando la Escritura dice que Dios es así, podemos entonces entender que Dios, el Padre de Jesús, ese que está en los cielos, está en forma de partículas. Y de esta manera Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente.
Él está en ese estado. Y por eso es que nadie le puede ver, como dijo Jesús, a mi Padre, refiriéndose a esa energía vital que formó el universo y que aún está ahí y que siempre estará ahí. Dice mi Padre, nadie le verá, nadie conoce su aspecto, nadie lo ha visto. El que me ha visto a mí, dice Jesús, porque Él ha sido escogido para ser templo de Dios, templo de esa energía vital, inicial, creadora, ahora va con Él para siempre. Por lo tanto, el que ve a Cristo está viendo a Dios. No espere usted ver al Padre de Jesús separado de Jesús ahora que Jesús está en los cielos. ¿Cuándo lo vio separado? Cuando era hombre. Esto significa que nosotros estamos separados mientras somos hombres. Y entonces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó eso porque estaban los apóstoles en carne. Nosotros seguimos en carne. Por lo tanto, no vivimos en el reino de los cielos todavía. Pero estamos inscritos y estamos proyectados a irnos para allá. Por lo tanto, somos extranjeros aquí. Porque por fe entendemos que iremos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva que ya está. Y allí está Jesús reinando como Dios, no como hombre. Es Dios. Entonces nos espera. Y el día de nuestra muerte partimos inmediatamente. A diferencia de los que morían antes del 70, que morían y descendían, porque hasta el año 70 nadie había resucitado de entre los muertos. El año 30 de Jesucristo, solo Jesús resucitó de entre los muertos. En el año 70 resucitan los judíos, los israelitas, todo el imperio de Israel, más todos los otros que creyeron en sus palabras. Pero los que no creyeron en Cristo, desde el año 70 hasta el año 1070, no subieron al cielo, hasta que cumplieron 1000 años. Y entonces, Satanás, que había sido echado al Seol en el año 70, 1070 resucita o sale del Seol, dice libre, sale libre y sale con él toda la gente que no había creído en Cristo desde el 70 hasta el año 1070. A partir entonces del año 1070 hasta el día de hoy, ya nadie desciende al Seol. Nadie. Pero salen unos para vida eterna y otros para perdición. No, nadie baja al Seol. Pero unos entran al reino de los cielos y otros quedan fuera del reino de los cielos. Allí para ellos es el llanto y el crujir de dientes. Bien, todas estas cositas que plantea la Biblia, que muestra la Biblia, las da a conocer aquí en este canal su servidor, Guido Castillo, con su preterismo cronológico. Adiós y hasta el próximo video.